con el presidente de la Comisión de Constitución, Fernando Rospigliosi, y queremos también hacerle una pregunta sobre el tema de la virtualidad y si esta debe permanecer o no durante la instalación o cuando ya se instale el Congreso bicameral. Pero antes le había preguntado por una declaración suya. Ayer lo escuchaba decir que hay casos en los que incluso los militares que han sido sentenciados no sabían o no tenían cómo saber que estaban asesinando civiles. Y le menciono los dos casos emblemáticos, Barrios Altos y La Cantuta. Ahí el reparo es, había un servicio de inteligencia. ¿Cómo defender situaciones que son tan claras y tan evidentes, congresista Rospigliosi? Yo no dije eso, lo dijo el almirante Montoya, que es el autor de la ley. Correcto. En el curso del debate suscitado el día de ayer. Le agradezco la precisión. ¿Qué piensa usted? Sí, no, él se refirió precisamente a eso diciendo, estoy repitiendo su versión, que en esos casos, los que en La Cantuta, por ejemplo, los militares estaban convencidos de que los muertos eran senderistas, o sea que no mataron civiles indiscriminadamente. Digamos, para poner un ejemplo que todos conocemos, en octubre de 2023, los terroristas de Hamás, el 7 de octubre, atacan una fiesta de muchachos, violan a las mujeres y las asesinan. 1.200 asesinados. Eran claramente civiles, no había militares en ese momento. O sea, ese es un crimen de lesa humanidad. A eso se refería el almirante Montoya. Claro. Le pregunto, en el caso de la guerra antisubversiva, sí, los terroristas se confundían con la población civil, los terroristas no usaban uniformes, entonces eso dio lugar a errores. Ahora, en el caso concreto de La Cantuta, ellos fueron sentenciados porque ese fue un delito, sin ninguna duda, pero ya cumplieron sus 25 años de prisión. Entonces, si Peter Cárdenas, por ejemplo, un terrorista que secuestraba, que asesinaba, cumplió sus 25 años, salió y se fue a vivir cómodamente a Europa, ¿por qué ese criterio no se aplica a los militares? Es increíble. O sea, los terroristas sí cuando cumplen su sentencia y los militares no cuando cumplen su sentencia. Hay una diferencia que está realmente perjudicando a los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía que defendieron la Constitución y la democracia. Señor Rospigliosi, la ley que han votado ustedes ayer, que como nos lo ha recordado es en segunda lectura, porque la primera tuvo lugar en el marco de un pleno, beneficiará a las personas implicadas en 156 casos con fallo firme y a 600 que están en proceso. Yo quisiera saber en qué situación quedan las víctimas que se han podido escuchar en el curso de los últimos tiempos. Quiero decir, porque se extinga la acción penal, no necesariamente ellas quedan privadas de que se sepa la verdad de lo que sucedió con sus parientes y que se beneficien con las reparaciones que la ley impone. Explíquenos, por favor, qué prevé la ley sobre esas exigencias de las víctimas. En primer lugar, las víctimas son los militares, policías y miembros del comité. No, bueno, víctimas de las personas asesinadas injustamente, como ha reconocido usted. Las víctimas hoy día son los militares y policías perseguidos implacablemente por un sistema judicial politizado y prevaricador. Esas son las víctimas de hoy día. Punto uno. Punto dos. Es absolutamente falso que se esté reconociendo a alguna víctima que haya ocurrido antes. Por ejemplo, te pongo un caso de un policía que me ha contado su situación hace poco. Él estuvo de mayor en el año 1992 en Piura. 1992. Le acaban de abrir un proceso por un supuesto senderista desaparecido en aquella época. No se sabe dónde está el senderista. El senderista pudo haber muerto en combate, pudo haber muerto porque se murió de viejo, después de mucho tiempo pudo haberse escapado del país, no se sabe dónde está. Pero los familiares que eran senderistas denuncian una desaparición. Le acaban de abrir 2025 por un caso ocurrido en el año 92, cuando este oficial era mayor, hoy día es un general en retiro ya. ¿De qué estamos hablando? ¿Las víctimas? Por favor, eso no es un asunto de víctimas. Bueno, a estas alturas no se puede seguir abriendo procesos de esa manera. Pero yo no hablo de eso, sino de casos conocidos que son los que se ha pronunciado en su momento usted, como Putis. Ahí hubo más de 100 personas masacradas y eso es un delito grave. Algunas de esas
de esos asesinados tienen hijos y nietos que se han visto perjudicados por la ausencia de los padres. La pregunta es si la ley que han votado ustedes prevé que las víctimas de los asesinados, los deudos de los asesinados, tienen derecho a que se sepa la verdad, aunque no se castigue ya a quienes cometieron esos actos y a que sean reparados. Todos tienen derecho a que se sepa la verdad, pero lo que hay ahora, en la realidad, no tiene nada que ver con la verdad. Lo único que tiene que ver es con una persecución implacable de policías y militares por hechos ocurridos hace 30 o 40 años, cuando, dicho sea de paso, existían leyes que establecían claramente una prescripción de los delitos de los cuales están acusados, que era de 20 años. Y sin embargo, se pasan por encima de la ley y de la Constitución y siguen persiguiendo a policías y militares, en la mayoría de los casos por hechos absurdos como este que te he mencionado, o el proceso que le han abierto al general Marciano Rengifo. 90 años tiene el general Marciano Rengifo, cuando él era el jefe del Cusco, por un hecho ocurrido en Apurímac. Autoría inmediata, a los 90 años procesado. De acuerdo. Usted cuando dice que en la mayoría de los casos, significa que reconocen que hay casos en que sí se justificaba una acción penal. Bueno, estamos hablando claramente del caso Cantuta, por ejemplo, claro que se justificaba una acción penal, o el caso Bustillo, se justificaba una acción penal, ya los culpables fueron identificados plenamente y sentenciados. Listo, punto. Bueno, hemos comprendido su punto de vista respecto de este tema y de esta ley. Tú habías planteado el tema sobre la virtualidad. Sobre la virtualidad, congresista, ¿no va siendo tiempo ya de que en el Congreso se elimine la virtualidad que prácticamente nadie utiliza salvo para situaciones de emergencia? Sería lo ideal, Mávila. Te lo dice alguien que asiste puntualmente y presencialmente a todas sus comisiones y al pleno, salvo enfermedad o asunto de fuerza mayor, estoy ahí siempre. Pero lamento decirte que en mi calidad de presidente de la Comisión de Constitución, hasta ahora ya termina mi mandato, he visto los problemas que hay cuando las sesiones no son virtuales, es decir, cuando son necesariamente presenciales. No van. Hay una ausencia de 30, 40, a veces 50 congresistas, hay el quórum necesario, pero no tenemos los votos, te lo digo como de la Comisión de Constitución, porque ahí necesitamos 87 votos para un cambio constitucional. No hay ni siquiera los 87 existentes, o 66 para una ley orgánica. O sea, yo digo, por ahora mantengamos en algunos casos, no en todos naturalmente, sesiones semipresenciales. El nuevo Congreso ya verá cómo Sí, funciona. porque ahí tendrían que intervenir ética, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, no puede ser que porque los congresistas no van haya que mantener la virtualidad, pero le agradezco el comentario. Muy amable. Sí. Gracias por estar con nosotros esta mañana, congresista. Gracias, Mávila y Fernando. Hasta luego. Bueno,